Hola, muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren todos bien. Hay un día helado afuera, pero aquí está abrigadito para alabar al Señor, para glorificar su nombre. A eso venimos hoy día y a escuchar su palabra. Y les puedo pedir que nos pongamos de pie y vamos a comenzar alabando al Señor con un himno que me encanta, el número 7, a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz en gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, oh gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe el honor y gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó y el cielo me abrió, oh gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, doy gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, oh gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad murió la Trinidad, por siempre alabad Al Trino Dios. Pueden tomar asiento y a continuación voy a dejar a nuestro pastor con los saludos e informaciones y enseguida a nuestro hermano Franco que nos va a dirigir en oración. Queridos hermanos, es un placer saludarles nuevamente. Espero que ya sea por las vacaciones o por el frío, hoy día estamos un poco más reducidos la asistencia, pero gracias al Señor por cada uno de los valientes que están aquí hoy día. Que Dios quiera que los que no han podido venir estén igual congregados y buscando el rostro de Dios en forma especial durante esta mañana. Les recordamos que debido a el gran aumento de enfermedades respiratorias, no se sienta incómodo si usa mascarilla en la iglesia. Incluso la iglesia tiene a su disposición mascarillas. Si necesita, por favor, no solamente solicítela y tendrá una mascarilla a su disposición. Quiero destacar fundamentalmente los avisos, la actividad muy especial que han venido preparando los jóvenes para el próximo sábado. Una escuela bíblica de invierno que va a ser no de un día, sino de un mediodía, a partir de las 5 de la tarde, el próximo sábado. Es importante para todo efecto de planificación, compra, etcétera, de cosas, de artículos que se inscriban de aquí a más tardar al martes, ¿no es así? Y va a ser a partir de las 4 el próximo sábado. Sábado 15 a partir de las 4. Todos los niños van a ser muy bien atendidos y se han preparado con mucho cariño para atenderlos. Hay un afiche que va a estar también en el diario Mural. Sé que por medio del WhatsApp también se han entregado información, pero también es importante que recordemos que hay una limitante para inscribirse por asuntos de orden, ¿no es cierto? El martes sería el día de la inscripción. Quiero recordar también a todos los profesores de la escuela dominical que el próximo domingo, esto ya, bueno, se adelantó la reunión de oración, pero es importante que lo refresquemos. El domingo
16, próximo domingo, a las 9:30 horas va a haber una reunión de profesores. Comienza el segundo semestre, se ha comprado material nuevo, hay que presentar este material, hay que tomar acuerdos, así que rogaría a todos los profesores que están activando que el próximo domingo lleguemos... Oh, sí, cierto, es verdad, terminan las vacaciones de invierno, pero un último sacrificio, lleguemos más temprano todavía, es decir, a las 9:30 aquí en la iglesia para tener seguramente va a haber cafecito, tecito, alguna dona, muffin. Bueno, yo le estoy poniendo y colocando problemas a la superintendente. Bueno, queridos hermanos, no me voy a extender más en avisos, los otros avisos son regulares. La próxima reunión de damas el sábado 22 de julio. Ahora voy a pedirle a los niños que suban a sus clases junto a su profesora o profesoras en este día. Vamos a ir ante la presencia del Señor y en esta oportunidad nos va a llevar a la presencia del Señor nuestro hermano Franco Vilches. Por favor, Franco. Buenos días, hermanos. Primero que todo les voy a pedir que nos pongamos de pie, porque, como sabrán, nuestros hermanos antes de nosotros en su momento se arrodillaban y hasta se postraban de cara al piso cuando sabían que estaban ante Dios. Entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros es inclinar nuestros rostros al momento de orar. Padre Celestial, gracias, Señor Todopoderoso, por la maravilla de tener un nuevo día, Señor, por permitir que el sol se haya levantado en el horizonte una vez más, Padre, y que nos irradie con la energía que permite el clima, Señor, el viento, que podamos respirar oxígeno, Señor, que permite que crezcan las plantas, vivan los animales y que todo eso se convierta finalmente en alimento para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el pan que pones sobre nuestra mesa cada día, Señor, que nos permite nutrirnos, Señor, alimentar nuestro metabolismo y vivir en este mundo que hiciste para nosotros, Padre, y que con un objetivo, Señor, ¿cierto? Vivir, no solo ocupar este mundo, sino que vivir para ti, Señor. Y eso es gracias en parte a los alimentos corporales que nos has dado, Señor, y por supuesto también al alimento espiritual que vamos a recibir hoy día. Señor, te agradecemos por la salud de nuestros hermanos, Señor, los que se han recuperado y los podemos ver aquí de nuevo, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gloria a ti, Señor, por escuchar nuestras oraciones, Señor. Padre, también aprovechamos de pedirte que nos perdones, Señor, porque durante toda esta semana que ya pasó, todos hemos pecado, Padre, y en particular quiero pedir por que nos perdones, Señor, porque muchas veces pecamos sin darnos cuenta, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de discernimiento, Señor, porque a veces hay pecados muy simples que uno no nota, Señor. Por ejemplo, renegar de cualquier problema, Padre. Cada vez que se nos presenta una situación, se nos caen objetos, Señor, perdemos dinero, llegamos tarde, cualquier problema, nuestro instinto humano, de nuestro corazón sale la amargura, Padre. Y tú, Señor, nos enseñas en tu palabra que para un cristiano lo bueno y lo malo le viene a bien, Señor. Entonces, perdónanos por renegar ante estos problemas, enojarnos, por decir palabras corrompidas a veces, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, te queremos pedir nuevamente por la salud de los hermanos que todavía no están aquí, Señor, que los fortalezcas, Señor, los restaures corporalmente, Señor, pero más importante que fortalezca su fe, Señor. No permitas que la fe de nuestros hermanos flaquee por no poder venir, Señor. Te pedimos que nos sigas cuidando a los que estamos vivos, Señor, estamos aquí, porque tú no solo estás para recuperarnos, Padre, sino para mantenernos bien, Señor. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero tú obras maravillas para que podamos seguir aquí sanos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras iglesias hermanas, Señor, en especial por Viña del Mar, Señor. Te pedimos que fortalezcas a los líderes de esa iglesia, que necesitamos de tu fuerza, Señor, para que dirijan esa congregación que tanto te necesita, Padre. Dales mensajes a través tuyo, Señor, para fortalecer su fe y recordarles de no dejar de evangelizar, Señor, porque estoy seguro que hay mucha gente allá en Viña del Mar que necesita conocerte, Padre, y mantener esa iglesia abierta es una puerta que les permitirá llegar a ti, Señor. Así que darle sabiduría a esos líderes, Señor. Levanta un gran líder ahí, Señor, para que mantenga firme esa iglesia, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que no están aquí porque están de viaje, Señor, para que los cuiden en sus trayectos, Señor.
Protégelos cuando conducen, cuando viajan, en avión, por donde sea que se muevan, Padre, cuídalos de todo mal, Señor. Si andan en oscuridad, Señor, tú estarás con ellos, Señor. Tú nos protegerás en valle de sombra y de muerte. Te pedimos por nuestros hermanos más lejos, Señor, en países en África, en Medio Oriente, en Asia, que no solo tienen que luchar contra su propio corazón lleno de pecado, Señor, sino que también con una persecución que nosotros no conocemos, Padre. Ten misericordia de sus hermanos, Señor, y cúbrelos con tu sangre. Te pedimos por el mensaje del día de hoy, Señor, por nuestro pastor, que lo bendigas, Señor, lo llenes de sabiduría, lo llenes de tu palabra, Padre, que sea tu instrumento para darnos alimentos a cada uno de nosotros, Señor, y que lo cuides a él y a su familia, Padre. Cúbrelo con tu sangre, Señor, porque eres nuestro líder de esta iglesia, Señor. Entonces el enemigo está seguro que si lo ataca a él, nos ataca a todos nosotros, Padre. Entonces, cúbrelo en tu sangre, Señor. Te pedimos que nos des a cada uno de nosotros discernimiento, entendimiento, hablando en nuestro corazón y mantengas lejos de nuestra mente nuestros razonamientos, Señor, porque con nuestra lógica, con nuestras razones, lo único que logramos es tergiversar tu palabra, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, es el momento más esperado de la mañana, que es la lectura de la palabra y el posterior mensaje. La lectura está ubicada en el Salmo 84, versículos 4 al 7. La palabra dice así: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Muchas gracias, Félix, por esa palabra maravillosa leída. Una palabra en la que hemos encontrado 2 veces la expresión bienaventurado. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el 42. Y bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, dice el verso 5. El término traducido bienaventurado, makarios en griego y asheré en hebreo, significa afortunado, significa dichoso, que tiene dicha, que es feliz. Por lo tanto, una bienaventuranza trata de algo que es capaz de producir satisfacción, dicha, felicidad a una persona. Un ser bienaventurado es una persona dichosa, es una persona feliz. En el Antiguo Testamento también se agrega la idea de prosperidad. De prosperidad. En realidad la Biblia, hermanos, habla mucho de la felicidad y de cómo quienes la pueden llegar a obtener y cómo. La Biblia es un libro muy feliz, que si realmente nos empapáramos más de todas estas ideas, la gozaríamos mucho más aún. La idea de encontrar en ella la satisfacción. Realmente es un libro que libera, hermanos queridos. A veces hay tantas personas que expresan una desidia en leerla y dicen, pero si es complicada, pero si no la entiendo. Pero hermanos queridos, eso es solamente un problema de comprensión y de contacto, de comunión con la Biblia, porque la Biblia realmente es maravillosa. Es un libro que libera, es un libro que te eleva, y el Antiguo Testamento te dice mucha gente, creo que no exagero decir mucha gente, pero si el Antiguo Testamento es tan terrible y tantas guerras, hermano, el Antiguo Testamento es maravilloso, está lleno de bienaventuranzas, está lleno de fórmulas maravillosas para encontrar esa felicidad que se supone el hombre busca y que está contenida en las constituciones incluso de cuántas naciones, de cuántos países, de cuántas organizaciones, la búsqueda de la felicidad. La Biblia te da la auténtica felicidad, no nos engañemos. La Biblia habla mucho de la felicidad y de cómo y quiénes se la pueden llegar a obtener. ¡Qué maravillosa es la Biblia, amados hermanos! El cristiano es una persona, para empezar, bienaventurada. Es una persona por excelencia, por definición feliz. Es una persona liberada. Es una persona próspera. No necesariamente en lo económico y material,
pero sí espiritualmente, que es finalmente lo que más vale. Cuando decimos bienaventuranzas, normalmente tenemos la tendencia a irnos hacia los evangelios y recordar las clásicas 9 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo expone en Mateo capítulo 5, entre los versos 3 al 12, y ahí están las 9 bienaventuranzas. Y nos quedamos muchas veces cortos, nos quedamos solamente ahí. Pero bienaventuranza es un término que se puede aplicar a todas las escrituras. Una y otra vez son muchas las bienaventuranzas que podemos encontrar en las escrituras. Esas 9 que están allí en Mateo 5, las conocidas como las bienaventuranzas, para muchos, es solo una fracción de todas las bienaventuranzas que hay en las escrituras. Hoy quiero invitarles, a pesar que hace frío, pero hay mucho motivo para alegrarnos y para que nuestro corazón esté muy cálido. Quiero invitarles a considerar algunas, solamente algunas, de todas estas grandes bienaventuranzas, porque ellas constituyen una gran fuente de salud, de vigor, de ánimo para el alma del creyente. Son tantas que, como decía, en esta oportunidad solo consideraremos una pequeña fraccioncita de ellas, una pequeña. Realmente este mensaje podría tener parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, etc. Por lo menos tengo la intención de tener una segunda parte, por lo menos. Pero el tema es amplio, uno de los más amplios quizás de la Biblia. Para empezar, la Biblia nos dice que es bienaventurado, es dichoso, es feliz el que ha sido perdonado por Dios. Y ahí tenemos el Salmo 32, 1, 2 como ejemplo, porque además muchas veces podemos encontrar la idea repetida o fortalecida en otro versículo. Pero tratando de los Salmos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada, en buen castellano, y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, próspero el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sin lugar a dudas que la vida de una persona cambia, y esta bienaventuranza es muy fácil de entenderla, porque la vida de una persona cambia de la noche a la mañana cuando siente que sus pecados le han sido perdonados. Incluso este es tan grande, tan rico, tan poderoso lo que dice acá, que el apóstol Pablo se engancha de estas palabras de David y las recuerda en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4. Dice, por ejemplo, entre los versos 6 y 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Mira cómo Pablo, entendiendo la tremenda riqueza y asociándolo a las grandes verdades que se asocian a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y una vez más vemos cómo toda la Biblia se une y es una sola. David con Pablo, los Salmos con Romanos. Bueno, como dice Pablo, como también David habla, justamente lo que acabamos de leer, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. No es la justicia que el hombre trata de ganar. Diciendo, bienaventurados, y aquí recuerda el Salmo, a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, no por méritos propios, sino porque Dios justifica, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos queridos, este solo punto podría acaparar toda nuestra atención de hoy y podríamos quedarnos detenidos aquí por la tremenda implicancia, por la grandeza de lo que se está diciendo acá. ¿Cómo no va a ser bienaventurado, feliz, dichoso, próspero aquel a quien Dios ha perdonado sus pecados? Esto es algo muy importante, y más aún, sus pecados han sido más que cubiertos, han sido quitados por el Cordero de Dios, porque aquí aún David se queda corto cuando dice,
Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyos pecados han sido perdonados y cubierto su pecado. Sabemos que esta idea de kafar, esta idea de cubrir en el Nuevo Testamento alcanza una dimensión riquísima, mucho más rica aún, porque nuestro Señor Jesucristo no cubre el pecado, lo quita. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados si nuestro pecado no está solamente cubierto, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿Qué sucedía con los sacrificios? Ahí estaba tu pecado y la sangre de los corderos lo cubría y impedía que Dios mirara y viera ese pecado. En el Nuevo Testamento, la sangre de nuestro Señor Jesucristo toma tu pecado y lo echa en lo profundo de la mar. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! ¡Qué cambio! ¿Cómo nos vamos a ser bienaventurados si ya no necesitamos más sacrificios? En el Antiguo Testamento había que regularmente volver a hacer los sacrificios todos los años y varias veces en el año para mantener una comunión rica con el Señor. Hoy día, con lo que hizo nuestro Señor, basta. Y sigue esa sangre limpiando nuestros pecados, ahora en nuestra calidad de hijo. ¿Cómo nos vamos a ser bienaventurados? Hermanos queridos, qué hermoso es esto. Si nunca has gozado esta realidad, si nunca te has deleitado en esta realidad, es que muchas veces nos falta comprender, nos falta asimilar, falta hacer nuestra lo que significa realmente nuestra salvación. Estamos tan acostumbrados a ella. Y si la obtuvimos cuando éramos niños, muchas veces la desvalorizamos con el tiempo. Hemos nacido con nuestra salvación, es casi algo natural. Pero hermanos, veamos lo que significa que nuestro pecado ha sido quitado y tenemos comunión con el Padre. Lo que significa que nuestro pecado no sea quitado. Mientras no fue quitado y mientras no es quitado de nuestros seres queridos, ese pecado continúa ahí y la ira de Dios sobre el pecado permanece. Y la separación entre ese hombre y Dios permanece, continúa. Y eso es terrible. Entonces lo que dice aquí, que ¿cómo no va a ser bienaventurado aquel que confiando en el Señor solamente, no en sus propios méritos, porque no lo lograría jamás, pero confiando en el Señor, su pecado es quitado, ni siquiera cubierto, quitado. Para respirar muy profundo, bienaventurado. La salvación significa liberación de la acusación que trae el pecado. La justicia de Dios, la santidad de Dios acusa. Ese hombre pecó, ese hombre ofendió la santidad divina, la santidad perfecta, la santidad eterna. Por lo tanto, no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar al cielo. Pero aparece el Salvador, aparece nuestro Señor Jesucristo y dice, yo voy a pagar por Él. Y paga por Él. Hermanos, entender esto y en ese momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, qué maravilloso. En ese momento sentir, ver. Y a veces no, necesitamos tiempo para entender lo que sucedió en ese instante histórico, en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado y quitó, por lo tanto, el castigo, la condenación que había sobre nuestras cabezas, la ofensa que habíamos realizado contra el cielo. El incrédulo a veces dice, alguien dice, pero yo conozco incrédulos que también son muy felices. Sí, un incrédulo puede ser muy feliz, entre comillas, pero por desconocimiento. Por desconocimiento, porque una persona puede tener un cáncer terminal, y me ha tocado conocer casos, y cuando viene a saber que tiene el cáncer, le quedan solamente 4 meses de vida. Era feliz porque no sabía que tenía el cáncer. Estaba tranquilo y seguía proyectándose porque no sabía que tenía un cáncer, que estaba a punto de morir. Todo incrédulo está en la misma condición, amados hermanos. Es triste, porque todos tenemos seres que amamos tremendamente harto y no queremos, y queremos más bien que entiendan esta realidad. Pero siempre la salvación, siempre para obtener esta bienaventuranza, se requiere primeramente y antes que todo tener conocimiento de la condición en la que estamos. Así que por eso siempre nosotros cuando evangelizamos tenemos el viejo esquema de la noticia mala y la noticia buena. La noticia mala, estás perdido, si sigues así,
aunque seas una gran persona en este mundo, estás perdido. Pero la noticia buena es que hay un Salvador y una salvación maravillosa y eterna por la cual puedes ser bienaventurado. Hermanos queridos, entender esto, si a veces los mismos cristianos no lo entendemos bien y no nos gozamos y no nos apropiamos de la bienaventuranza que esto significa, y andamos con la cara triste, pero bastaría recordar lo que significa nuestra salvación para volver a sonreír. Pero qué maravilla, de veras. Y además que esto nos lleva a otra cosa, nos lleva a evangelizar, nos lleva a decirles a otros, oye, tengo una buena noticia. Oye, pues yo estoy bien, no tengo problemas, pero si yo soy bueno, perdóname, primero vamos a echar a perder el ambiente, Tengo que decirte que realmente no estás bien. Realmente, entre tú y Dios, las cosas no están bien. Tú eres una linda persona, sí, de eso no me cabe duda, pero entre tú y Dios, las cosas no andan bien. Dios, sin embargo, quiere que estén bien. Quiere bendecirte, quiere salvarte. Bueno, hermanos queridos, hemos experimentado esta felicidad, hemos vivido el desahogo que significa que se saquen las cadenas de nuestro cuello, de nuestros brazos, de nuestros pies y podamos ser verdaderamente libres. Solo el Señor puede hacer esto. Y por eso, aquel que ha sido liberado es bienaventurado, bienaventurado. Hermanos, el que no se siente bienaventurado por este hecho es porque no entiende lo que ha sucedido en su vida. O hay confusión y todavía piensa que se está salvando, o que esa salvación es un proceso, o que puede perder la salvación. Esto no es bíblico. Y sufre de más. Se pierde la bienaventuranza. Hermanos, las bienaventuranzas son para gozarlas, para que nos detengamos y digamos, uy, realmente debiera ser bienaventurado, y quizás hacer un análisis, ¿por qué no me siento bienaventurado? ¿Por qué no me siento feliz? Pero entonces empecemos a escudriñar, necesitamos escudriñar más, estudiar más, ver más en las Escrituras, y nuestro conocimiento, nuestra mente, en la medida que sea abierta por el Espíritu Santo, comenzará a entender lo que significa la bienaventuranza de la salvación, la bienaventuranza de que nuestro pecado ha sido perdonado, más que perdonado, ha sido quitado. Es algo maravilloso. Bueno, ¿qué otra persona es bienaventurada según las Escrituras? Sigamos. Dice el Salmo 40. El Salmo 40, voy a leer el verso 4 solamente. Bienaventurado, más bienaventuranzas, el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí tenemos también el gran tema de la confianza. Para empezar, está muy asociada la idea anterior con esta, ¿no? Porque para ser salvo tienes que entender que toda tu confianza para la salvación tienes que ponerla en el Señor y no en ti, no en hombres, no en una iglesia. Ninguna iglesia salva, solo salva Cristo. Así que están muy asociados. Pero qué gran tema es si lo vemos desde la perspectiva de la confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí tenemos este gran tema de la confianza. Hoy muchos echan de menos algo que ya se perdió en nuestra sociedad. Siempre que hablo de confianza, me recuerdo esto y lo lamento. Porque se ha perdido algo que hemos comentado en nuestra oportunidad, algo que tiene que ver con la confianza de los unos en los otros. Y es el trato de palabra. La palabra es una joya que valía la vida misma. Si yo no faltaba mi palabra, estaba faltando a lo que yo era, a lo que yo soy. Muchas personas preferían suicidarse antes que faltara su palabra. Era algo en lo que tú confiabas, en lo que descansabas. Un negocio, un compromiso, muchas veces se cerraba con una palabra, no requería de firma. Estoy hablando ya hace un par de años atrás. Sé que esto queda todavía en ciertos grupos, en ciertas sociedades, pero no es nuestra realidad, definitivamente no.
Anda tú a confiar en la palabra para cerrar un negocio. Hoy la palabra lamentablemente ha perdido su valor, no porque no hayan personas de palabra, las hay, sino porque demasiados han perdido el sentido del honor, el sentido de la palabra. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra. Su palabra es inmutable. Su palabra vale más que todas las firmas. Él dijo y fue hecho. Él dijo y será. La palabra de Dios es garantía de que las cosas van a suceder. En Él sí se puede confiar. En su palabra sí. Y esta es la palabra del Señor. Y ahí sí se puede confiar. Confía en Él. Esme instancia. Cuéntale todo lo que hay en tu mente y tu corazón. Esta idea de confiar tiene muchas dimensiones preciosas. Una es la del confidente. Qué difícil es encontrar hoy en día un amigo, un confidente, alguien en quien puedas confiar tu corazón, puedas confiar lo que hay en ti, puedas confiar tus debilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo primero de lo cual se aprovechan algunos, y otras veces sabes que la discreción es algo que cada día es más escaso, parece. Pero queridos hermanos, nuestro Señor es discreto. Nuestro Señor es un confidente porque no te defraudará jamás. Él no le contará a otros tus desventuras. Confía en Él, cuéntale todo lo que hay en tu mente y corazón y pide su dirección. Pide su consuelo. Si tienes dudas aún respecto a cosas espirituales, díseselo, porque el Señor ya lo sabe. Y con mayor razón Él quiere que se lo diga, y cuando se lo dices, Él seguramente dirá algo así, me imagino: por fin me lo dices, ahora te puedo ayudar. Pero tienes que confiar, tienes que abrir tu corazón al Señor con una confianza ciega, total. Cuéntale lo que hay en tu mente, tu corazón. Pero el tema de la confianza es mucho más que tener un gran confidente. Eso es parte de este gran tema de la confianza. Dice la Biblia que podemos estar dichosos, pues podemos confiar en qué cosas. En que, por ejemplo, los juicios venideros no serán para nosotros, pues Cristo los llevó por nosotros en la cruz del Calvario. Allí tu juicio fue realizado. Descansa. No hay más juicio. Bienaventurado, no hay más juicio. ¡Qué maravilla! Podemos confiar en una salvación eterna y que no se pierde. Confía. ¿Por qué no se pierde? Porque depende de Dios, en quien se puede confiar. Podemos confiar en nuestro sustento, en el futuro eterno. ¿Cuántas cosas se desprenden de esta confianza que hacen la vida muy diferente? Te permiten poder descansar y, de alguna manera, ser bienaventurado. Podemos confiar en que las profecías se cumplirán literalmente. Se han cumplido todas y provienen de la voz, de la palabra, de un Dios que no miente, de un Dios que no cambia. Reforzando la idea, Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Es que nada de esto lo tiene el mundo, hermanos queridos. Y a veces nos acostumbramos y ya no disfrutamos algo que deberíamos disfrutar permanentemente. Miremos un poquito a nuestro alrededor y vemos un mundo desesperado porque no tiene en quién confiar. Nosotros sí, bienaventurado porque tú tienes en quién confiar. ¿Cómo no va a ser bienaventurado? ¿Cómo no va a ser feliz, próspero aquel que puede confiar en Dios? ¿Qué otra bienaventuranza hay para el creyente? Muchas, muchas más. Pero vamos a ir y vamos a continuar con los salmos. Hay un salmo demasiado conocido, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce el Salmo 1? Bienaventurado, aquí tenemos a través, feliz, próspero, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Dichoso es el varón que se ha abstenido de seguir el consejo de los malos, el consejo antagónico del bueno por excelencia, que es el consejo de Dios, y cuyas palabras se encuentran en la Biblia. Dichoso el varón que en la ley de Dios se deleita y en ella medita todos los días. Pobre del que no ha conocido estos principios y no sabe del amor de Dios derramado al hombre. Consejo de malos. No son necesariamente las cosas que asociamos normalmente con cosas malas. El consejo de malos no es necesariamente una instancia a robar, a matar. Son obviamente consejos de malos. Pero los consejos de malos son mucho más que eso, amados hermanos, amados amigos. Todo consejo, por amable que parezca, pero que no esté acorde al consejo de Dios, es un mal consejo. Es un consejo de malos. Por seguir consejos de malos, hoy estamos plagados de divorcios. Por consejos de malos. Hoy, por seguir consejos de malos, la droga se desborda por las ciudades, al punto de que para muchos ya no se considera algo anormal incluso. ¡Qué horror! Por seguir consejos de malos, la promiscuidad sexual es vista como normal. Por seguir consejos de malos, la desobediencia a la autoridad, incluyendo la autoridad de los padres, hoy día se ha transformado en moda. Esto y mucho más es por seguir el consejo de los malos. La idea aquí es mucho más profunda que los crímenes que usualmente se pagan con cárcel. Mucho más. Hay tanta cosa mala que se está siguiendo y la sociedad sigue el consejo de los malos. Pero hermano, tú no. Eres bienaventurado porque el varón que no anduvo en esos consejos, ni anduvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores, de los que se burlan, de los que se mofan, ¿no es cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si esto es así en tu vida, entonces eres bienaventurado. Bienaventurado. No importa que seas impopular, porque somos llamados a ser impopulares. Pero no te preocupes, para el Señor estás haciéndolo bien, haciéndolo bien. Bueno, solo una pregunta acá que podríamos responder rápidamente. ¿Cómo diferenciar, cómo saber cuál es el consejo de los malos? Creo que la respuesta cae por su peso. Para eso es indispensable conocer el buen consejo, para poder contrapesarlo. Y eso se logra a través de una comunión constante con las Escrituras, con el Señor a través de la oración, y el Espíritu Santo te confirmará lo que es bueno y es malo en tu corazón. Por algo el Salmo 119, entre los versos 1 al 3, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que es indispensable el contacto, la comunión con el Señor. Ay, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que antes de dormir estuviste orando, leyendo la palabra? Qué diferente es ir a la cama, ¿no es cierto?, después de haber orado, después de haber leído, después de haber tenido comunión con el Señor, que irse a acostar con todo el peso del día, simplemente desplomarte en tu cama. Hermanos, procuremos buscar el camino del Señor para que así esta bienaventuranza se haga realidad y la sintamos en nuestra vida. Recordemos diariamente a través de las Escrituras cuál es el consejo del bueno, el único bueno, maestro bueno, le dijeron al Señor en una oportunidad. Nadie hay bueno sino Dios. Bueno, justamente Jesús era Dios. Ese es el buen consejo. ¿Qué otra bienaventuranza? ¿Qué otra bienaventuranza hay para el creyente? Estamos abriendo el cofre recién, hermanos.
Hay muchas. Dice, y aquí podemos saltarnos al Nuevo Testamento en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante, hay dos términos aquí muy importantes que no vamos a entrar en profundidades: la tentación y prueba. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona. Es un versículo bastante profundo, pero lo vamos a tratar de simplificar. Debemos entender por tentación o la tentación en dos sentidos, pero que de alguna manera se complementan muy bien. Tentación como una gran prueba que puede involucrar peligros para la vida, como en el caso de la persecución. Pero también el término tentación se puede ocupar para referirse a la atracción hacia lo malo, cuando la concupiscencia, los deseos desordenados de la carne, en otras palabras, ponen a prueba el temple del creyente. Qué gran triunfo hay en soportar y salir triunfante de estos lapsus. Esos lapsus en los que la persecución y los problemas nos achacan. Situaciones que muchas veces ya han llevado incluso a dar la vida por la causa del Señor. ¿Cuántos mártires? Son millones los mártires, los que han quedado en el camino, pero han salido triunfantes. Y aunque parezca increíble e ilógico para el mundo, ellos han sido bienaventurados y han recibido la corona del mártir, también prometida en Apocalipsis. ¿Qué triunfo hay en soportar y salir triunfante del lapso de la concupiscencia y las luchas en la carne? Esos momentos especiales que, si no tienes las fuerzas del Señor, simplemente caes. Y la carne, tu vieja naturaleza, triunfa. Pero lamentablemente produce tristeza, amargura. Qué lindo es vencer y salir triunfante. Bienaventurado. Qué felicidad, qué gozo, qué prosperidad hay en esos triunfos, amados hermanos. Obviamente que el mérito está en el poder del Señor, al cual el hombre puesto a prueba se ha aferrado. Es como cuando viene un huracán, arremete un huracán, y es increíble cuando uno ve los reportajes, cómo puede botarte una persona, incluso los vientos del extremo sur, ¿no es cierto?, Punta Arenas y esos lugares, dice que pueden botar a una persona en la calle, y bueno, en otros lugares se los pueden llevar incluso a la persona. Imagínate que arremete el viento, arremete la tentación, arremete la prueba, sea del tipo que sea. Pero aquellos que se han tomado firmemente de un árbol, pero no cualquier árbol, un arbusto no nos sirve, un árbol que tenga sus raíces muy profundas, un árbol que no va a ser llevado por el viento. Si te aferras firmemente, tarde o temprano el viento va a pasar y tú vas a haber pasado la prueba incólume. Habrás pasado la prueba sin recibir el daño. Bienaventurado serás entonces ahí. No solamente por pasar la prueba, porque hay muchos que la pasan y no la pasan bien. Esos no son los bienaventurados. Los bienaventurados son las que la resisten aferrados al árbol que es nuestro Señor Jesucristo. Siendo un tema muy extendido, solamente me voy muy grande, muy amplio en las Escrituras, muy rico en las Escrituras, solamente voy a mencionar una bienaventuranza más, esta vez una que nace del Salmo 94. El Salmo 94, 12 y 13 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, es una abreviación de Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aunque no parezca ser motivo de bienaventuranza recibir la corrección del Señor,
aunque sea fuerte esa corrección, a veces se necesita que sea fuerte. Bueno, el Señor es quien la gradúa. Constituye un motivo de felicidad y prosperidad. Fíjate, ¿por qué? Si tú eres un hijo del Señor, cometes faltas, cometes errores, pecas. Dejemos de llamarle errores al pecado. Pecas. Y no te pasa nada, es como para asustarse. O, aquí hay algo raro, el Señor no me está siquiera... Y yo sé que eso está malo. Mi conciencia me dice, la Biblia dice, los hermanos maduros en la fe me dicen que eso está mal, pero a mí no me pasa nada. Ay, cito. Yo sé que la paciencia del Señor es grande, pero si no te pasa nada, ni siquiera te remuerde la conciencia, es porque hay algo mal. Pero, por eso dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Y eso significa muchas veces una buena cachetadita, sí, a veces más que eso, más que eso. Bueno, qué lindo, Señor, gracias por hablemos, por esta corrección, por este castigo, usemos una palabra más fuerte, usémosla nomás. Gracias, Señor, por este castigo, porque me estás diciendo que soy tu hijo, Señor. Gracias. Pobrecito aquel que no recibe tu castigo, o que si lo recibe se ensoberbece. Pobrecito. Pero gracias, Señor, qué bienaventuranza, cómo reafirmas mi fe, me alejo inmediatamente. Te ayuda a alejarte del pecado, es una ayuda tremenda. Por la corrección se enriquece ese sentido de pertenencia, porque solo los hijos son corregidos. Si no, veamos Hebreos 12:7 y bueno, hay muchas porciones en las Escrituras a las que no vamos a aludir hoy día, pero esta es una gran verdad bíblica. Pero es interesante como lo expone el Salmo 94 y te dice, si eres corregido, entonces eres bienaventurado porque estás confirmando que tu Padre te está corrigiendo. Se está confirmando el amor de Dios. Y ahí podemos también hacer alusión a otros versículos que nos dice que el Padre a quien ama corrige. Señor, esta corrección, este dolor, esta situación demuestra que me amas. Qué lindo, bienaventurado soy por este castigo que estoy recibiendo, por esta reprensión. Es una corrección además positiva. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley le instruyes. Se suma este concepto de instrucción. Es una corrección positiva, corrige instruyendo. La corrección sin instrucción no sirve. Si castigas a tu hijo por algo y no le dices cuál es la buena forma de hacer las cosas, y lo estás castigando por haberlas hechas de mala manera, pero si no le dices cómo hacerlas bien, no te sirve ese castigo. El recibir la reprensión dice que descansamos y que descansaremos en los días de aflicción, cuando realmente los que no son hijos reciban la retribución. Los días de la gran tribulación, días difíciles, días complicados, los días del castigo eterno, esos a ti no te llegarán. ¿Por qué no te van a llegar? Porque tú eres un hijo del Señor y el Señor te está corrigiendo como hijo. Así que es una confirmación también que te dice, eres bienaventurado. Para ti no hay fuego eterno. Para ti no hay castigo como el que recibirán aquellos cuyos pecados no han sido perdonados. Nos habla de descanso futuro. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley le instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Hoy te castigo, pero mañana descansarás. En tanto que para el impío se cava el hoyo, claro, el infierno es para él. Queridos hermanos, el andar en y con Cristo, ¿cierto? Nuestra posición está en Cristo, pero no siempre estamos andando con Cristo, por eso no es un exceso de palabras, sino que hay dos ideas muy profundas ahí. El andar en Cristo, es decir, el ser salvo, pero luego de ser salvo, el permanecer
andando, caminando con Cristo, aunque pueda implicar mucho tipo de contrariedades e incomprensiones por parte del mundo, porque no se entiende, definitivamente, somos ridículos, somos menos. Es un andar que permite avanzar, y esto es lo maravilloso para nosotros, de bienaventuranza en bienaventuranza, las cuales están reservadas solo para aquellos que se las apropian. Las disfrutas, hermano querido. Buscas y ves en la palabra del Señor las bienaventuranzas. Procura tener un tiempo de lectura bíblico buscando solo las bienaventuranzas. ¿Cómo cambia la vida? Mi invitación es que no tardemos en buscarlas, procuremos sacar la mayor dicha y motivación de tan estimulantes promesas. Dios nos muestra muchísimos motivos para gozarnos. La vida cristiana no es fome, no es apagada. Si la estás viviendo así, es porque te las estás buscando vivir así. La vida cristiana real, vivir en Cristo y con Cristo, es una vida de bienaventuranzas. Dios nos muestra muchísimos motivos para gozarnos. Meditemos en ellos, deleitémonos en ellos. Seamos obedientes y no perdamos más tiempo buscando las bienaventuranzas mentirosas del mundo. Porque el mundo también te dice, no, yo tengo realmente mejores bienaventuranzas. Olvídate. Nosotros tenemos las bienaventuranzas reales que nacen en la palabra de Dios. Concluyo con las palabras del Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos queridos, busquemos ese deleite en la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra descubriste cosas? Y esas cosas hincharon tanto tu corazón, porque no cabían dentro del corazón, eran tan maravillosas, tan lindas, que lo único que querías era decírselas, contárselas, compartírselas a la persona que estuviera más cerca tuyo. Ojalá viviéramos todos los días así, todos los días así. Padre Celestial, te damos gracias por que nos has dado, Señor, una vida maravillosa ante el mundo. Y bueno, hay enfermedades, hay persecuciones, hay situaciones complejas con las que tenemos que lidiar diariamente, Señor. Pero, Padre Celestial, comparadas con las bienaventuranzas, comparadas con los momentos de dicha que tú nos das, con ese gozo permanente, Señor, que va más allá de la dicha, que va más allá de la felicidad momentánea. Señor, ¿qué son, Señor, comparados? Qué maravilla lo que tú pones delante de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir la vida cristiana buscando, Señor, estas bienaventuranzas, disfrutándola, meditando en ellas, Señor, y viendo por qué son realmente bienaventuranzas, porque necesitamos también asimilarla, comprenderla y darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, Señor, qué maravilla, cómo cambia la vida. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir esta segunda mitad del año, Señor, en función de las bienaventuranzas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, les voy a pedir que nos pongamos de pie y cantemos el himno número 111. Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, de alabanzas llena el alma todo el día sin cesar. Gozo de
Querido Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por aquellos que ya hemos sido perdonados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti cada día más, Señor, a seguir el buen consejo, Padre Celestial, a soportar y vencer la tentación y a aceptar la corrección, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo tú puedes ayudarnos a hacer esto, Señor. Pero hay otros, Señor, que todavía no han confiado en ti, Señor. Y te pedimos por ellos, Señor, que todavía no han sido perdonados. Ayúdanos a llegar hasta ellos, Señor. Que se convenzan de pecado, se arrodillen, Señor, y pidan perdón. Padre Celestial, hay muchos de los que todavía no han sido perdonados, a los cuales tenemos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, Señor, cada día más, sin claudicar, Señor. Padre Celestial, te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.